Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de sustentabilidad ambiental. El objetivo es proponer un modelo alternativo para el desarrollo humano que considere el eje de la sustentabilidad ambiental. La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de la vida de las generaciones futuras. Los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza. ¿Por qué? Porque, recuerdan la clase anterior que vimos, la sustentabilidad, establecíamos que la parte de la sustentabilidad la tienen los humanos. Es decir, que nosotros como seres humanos debemos de cuidar el medio ambiente porque dependemos totalmente de ellos. Dependemos de los recursos naturales para poder sobrevivir, para poder subsistir. El cuidado del medio ambiente es un tema que nos preocupa a todos en general y en la actualidad los países se han preocupado por ello, ya que las consecuencias de modelos de desarrollo de pasados y actuales no han tomado en cuenta el medio ambiente. Se manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio climático, es decir, que anteriormente no se habían preocupado por el tema del ambiente, por el tema de la sustentabilidad, debido a que les importaban más las cuestiones económicas, las cuestiones sociales, pero el tema sustentable en lo ecológico no lo tomaban en cuenta. De hecho, recuerden que fue a partir de los años 70 cuando en la ONU por primera vez se habla sobre el tema de la sustentabilidad ecológica. Los esfuerzos internacionales se han visto con la suscripción de importantes acuerdos, entre ellos destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, y a continuación vamos a ver un video al respecto. Peligro, si te caes puedes morir por intoxicación. Es el cartel que le falta al río Santiago, un río que nace en el centro de México y desemboca en el Océano Pacífico. De sus 500 kilómetros, más de 100 están contaminados. Su última víctima, hace menos de un mes, es un niño de 8 años que está en coma. Al caerse, tragó agua con residuos. Tienen gran concentración de metales pesados, cancerígenos, plomo, mercurio y gran cantidad de metales. Estas aguas acogen una parte de los desechos humanos de los 5 millones de habitantes que tiene la ciudad de Guadalajara y también los residuos industriales de al menos 220 fábricas que hay en la zona. Este problema se ha agudizado en los últimos 10 años. Sin embargo, el problema ya tiene más de 30, en el sentido de que se estableció la industria sin un ordenamiento, sin una legislación. A pocos kilómetros de Guadalajara se encuentra El Salto, una ciudad que atraviesa el río Santiago. Sus 120.000 habitantes sufren a diario las consecuencias de su contaminación. No hay estudios médicos, pero las enfermedades de piel y respiratorias son frecuentes aquí. Con este río la verdad se afecta en cuanto a la salud, porque muchos dolores de cabeza y náuseas. Como a la hora del lonche, que es a las 11, es un olor así fuerte y el espumal. Ya necesitamos rebasarlos. Cansadas de que ningún gobierno les haga caso, algunas personas del Salto se han empezado a organizar y a crear organizaciones ecologistas. A una de ellas pertenece José Antonio Cuévanos, quien culpa al río de la muerte de su hija. Ya traía cáncer en su sangre. Nosotros consideramos que el cáncer es a consecuencia de la contaminación. Ahora es imposible encontrar cualquier tipo de vida dentro de estas aguas, pero hasta los años 70, que empezó a poblarse de fábricas la zona, los habitantes del Salto aprendían a nadar cerca de esta catarata. A esta imagen le falta el olor, que es insoportable. Esta catarata, que figura en las guías como un atractivo turístico, vierte 20.000 litros de agua por segundo, 20.000 litros de agua completamente contaminada.
Ya vimos el video. Este video precisamente habla de la contaminación del agua, precisamente aquí en Jalisco, donde tenemos un grave problema en el sentido de que está totalmente contaminado el río que pasa por el Salto Jalisco, Juanacatlán, en el cual, pues si podemos ver en dicho video, vemos que las personas que están alrededor están enfermándose de problemas por la contaminación del agua, debido a que de esas aguas riegan los sembradíos, de esas aguas toman los ganados y obviamente eso que toman la fauna y la flora, ¿verdad? Nosotros nos los transmiten al consumirlos. Podemos ver que las personas están muriendo de cáncer, inclusive nacen ya con problemas genéticos provocados por esa contaminación. Bien, continuamos que en la Convención de las Naciones Unidas están luchando porque sea un tema importante la sustentabilidad ecológica. Inclusive luchan sobre las Naciones Unidas están luchando en contra de la desertificación. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. La sustentabilidad es un modelo global de desarrollo, el cual ha propiciado mejoras en países y regiones. El medio ambiente y los recursos naturales continúan deteriorándose a una velocidad alarmante, debido a que a muchas personas o a muchos capitalistas les importa lo económico, y esto pues agranda el problema de la contaminación. Existe información científica reciente que muestra que los impactos ambientales derivados de los patrones de producción y de consumo, así como las presiones demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el entorno que enfrentarán las generaciones futuras. Por ejemplo, el consumismo genera basura. El hecho de no tener conciencia ambiental genera que no nos importe el cuidado del agua. El hecho de seguir utilizando el automóvil debido a que no existen infraestructura dentro de las ciudades o que haya alternativas para un transporte eficaz, pues también provoca que que las personas utilicemos un vehículo y en él vayamos una persona. Y eso genera pues más contaminación del aire, que la contaminación del aire se ve reflejada en la salud de las personas, porque ¿qué provoca? Provoca estrés, provoca enfermedades, provoca infinidad de cosas. Por eso aquí en México constantemente se miden los IMECAS. Los IMECAS son básicamente qué calidad de aire tenemos, si la tenemos buena, mala o regular. El cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento de los residuos municipales e industriales, la contaminación del suelo y el agua por metales pesados y desechos tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la desertificación, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad serían algunas de las consecuencias por el hecho de no cuidar el medio ambiente, de no comprender a la madre naturaleza. La madre naturaleza nos da infinidad de cosas, nos da recursos para que la humanidad y todo ser vivo podamos vivir, pero si nosotros no la cuidamos, si no tenemos conciencia ambiental, va a llegar un momento en que la humanidad puede llegar a dejar de existir. Debemos frenar este creciente deterioro de los ecosistemas, y esto no significa que dejemos de usar los recursos naturales, sino que encontremos una mejor manera de aprovecharlos y de alguna manera resarcirlos. Por ejemplo, si talamos árboles porque la madera es necesaria para nuestra vida de confort, pues bueno, por lo menos hacer campañas para reforestar o para deforestar, ¿verdad? El estado que guardan los elementos constitutivos del medio ambiente debe entenderse desde una perspectiva integral, es decir,
que los elementos naturales o toda la naturaleza está a disposición del ser humano, pero también la naturaleza exige que lo cuidemos, que lo resarzamos en caso necesario, que hagamos programas adecuados para no deteriorar este medio ambiente, ya que estos cambios en estos elementos nos conducen a grandes cambios y sucesivamente esto se ve reflejado en los cambios climáticos. Por ejemplo, en la actualidad existen calores extremos, fríos extremos, llueve donde no debería de llover o hay sequía donde debería de llover. Y esto provoca pues un grave problema en la humanidad debido a que se escasean los alimentos o suben de precio o infinidad de problemas económicos que se generan dentro de la sociedad. La generación de objetivos y estrategias en este documento parte de esa premisa y se estructura en 6 apartados. Este documento del que hablamos es documentos que se establecen en la ONU para el cuidado del medio ambiente y ellos más que nada protegen o tratan de que nosotros tengamos esa protección del agua, los bosques y selvas, porque esto genera un cambio climático. Que nos habla sobre cuidar la biodiversidad, tener cuidado en los residuos sólidos y peligrosos, es decir, que los tengamos que establecer en el lugar adecuado. Por ejemplo, muchas empresas, en vez de pagar a otras empresas para que se lleven esos desechos tóxicos, los desechan en los ríos, en los mares, y esto provoca una grande contaminación. Aquí tenemos un ejemplo simplemente en Jalisco, Valencia. Valencia era una comunidad turística, era una comunidad que vivía de esa cuestión turística, donde a veces nosotros como jaliscienses, pues viajábamos a un lugar donde no tendríamos que irnos tan lejos, íbamos, comíamos en un ambiente familiar, estábamos cerca de la laguna. Sin embargo, pues alguna empresa, ¿verdad?, que no tenía conciencia ambiental, en esa laguna desechó melaza, el cual pues contribuyó a la muerte de miles de peces, ¿verdad?, que esto originó pues una pérdida en la economía de esa comunidad de Valencia, generando más pobreza. Y en conjunto, ¿verdad?, existen varios instrumentos transversales de política pública en materia de sustentabilidad ambiental. Ahora en la actualidad la política se está integrando en este tema tan grave para crear conciencia y más que nada una cultura ambiental en los ciudadanos, en los habitantes de todo el país, para contribuir y ayudar a la naturaleza que nos está pidiendo a gritos que la cuidemos, que la conservemos, porque vuelvo a repetir, en un momento dado se puede acabar la vida del ser vivo, es decir, la flora, la fauna y entre ellos los humanos. Es el caso del agua, que es un factor muy importante para atender en aspectos de protección de las aguas superficiales y de los mantos acuíferos, ya que su disponibilidad por habitantes se está reduciendo debido a los factores demográficos y climáticos. Asimismo, muchos de los cuerpos del agua presentan niveles de contaminación importantes y preocupantes, por lo que estos los hace inadecuados para el consumo humano. Y es de gran importancia atender la calidad de cuerpos de agua, ya que su contaminación contribuye en gran parte al deterioro ambiental. En relación con los bosques y selvas, el avance de las fronteras agropecuaria y urbana, así como la deforestación, la tala clandestina, los incendios, la introducción de especies no nativas, entre otros factores, han tenido un efecto negativo en el planeta. El bosque se ha visto como una fuente inagotable de madera, sin considerar que su recuperación toma demasiado tiempo. Los efectos globales del deterioro ambiental traen consigo impactos adversos, entre los cuales destacan la modificación espacial, temporal y cuantitativa de lluvias y sequías, así como de la distribución de escurrimientos superficiales e inundaciones. El cambio climático está provocando, como les comentaba, que en lugares donde llovía ya no llueve y en lugares donde no debía de llover, llueve en demasía.
provoca inundaciones. Hemos visto que en la actualidad, en Jalisco especialmente, se han venido tormentas que han inhabilitado colonias, que personas han perdido sus casas, sus propiedades, todas sus pertenencias debido a estos cambios tan extremosos que se están dando dentro de Guadalajara o de la zona metropolitana de Jalisco. Existe un incremento en la frecuencia de incendios forestales e intensificación de los procesos de deforestación, mayor erosión, liberación de carbono y pérdida de biodiversidad, debido a que nosotros no tenemos esa cultura ambiental y vamos de día de campo y no recogemos la basura, la dejamos tirada, dejamos cosas que con el sol pueden ocasionar incendios. Digo, no quiere decir que los incendios sean provocados, pero de alguna manera estamos influyendo en esos incendios y acabando con la vida silvestre. Número 3, existe reducción o desaparición de ecosistemas, es decir, que se desaparecen hábitat para algunos seres vivos. Entonces, ¿por qué no tener esa cultura ambiental? ¿Por qué no cuidar al planeta? ¿Por qué no comprender a la madre naturaleza? La siguiente es la reducción o extinción de poblaciones de especies silvestres, disminución de zonas aptas para la producción primaria de alimentos y modificación de la productividad agrícola, pecuaria, forestal y pesquera. La elevación del nivel del mar y la consecuente modificación de ecosistemas costeros y marítimos, con cambios con la distribución y disponibilidad de los recursos pesqueros más sensibles a los cambios de temperatura. Por último, nos queda tomar conciencia de todas estas situaciones que se nos dan en nuestro planeta y que nosotros hagamos la diferencia. Es decir, no porque los demás no quieran hacerlo, no lo hagamos nosotros. Yo creo que el cambio empieza con nosotros mismos. Gracias.